Bien, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, por favor. Esperemos unos segundos para que puedan conectarse los compañeros. Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a abordar un nuevo tema, habiendo visto ya el tema concerniente a la sucesión legal, para poder establecer hoy como nuevo tema los medios de exclusión sucesoria. Voy a empezar a compartir con ustedes medios de exclusión, que es el próximo tema. Bien. Haciendo una retroalimentación, si vale el término, en el tema de la sucesión legal especialmente, ¿no? Tenemos que establecer vamos a dejar en claro que no debemos olvidar que la sucesión legal, también llamada ab intestato, tiene que ver con que la ley se encarga, a falta de un testamento, regular la sucesión hereditaria de los herederos. Y digo que la ley se encarga porque la sucesión legal, si bien cuenta con el principio de prevalencia, ¿cierto? Va a operar a falta de un testamento que haya podido dejar el causante en vida. En ese caso, la ley va a establecer de forma clara cuál es la forma, las condiciones y los derechos en los que van a concurrir los herederos a la sucesión legal. ¿Listo? En ese sentido, vamos a establecer pues que la ley entonces va a establecer inclusive una sucesión de grados, un orden jerárquico que va a determinar quiénes concurren primero, ¿sí? Quiénes concurren segundo y sucesivamente quienes concurren tercero, cuarto y quinto. No olvidemos que la sucesión legal, ¿sí? La sucesión legal establece 5 lugares jerárquicos, ¿ya? 5 lugares jerárquicos en los que van a ser bajo el principio de exclusión, que ustedes conocen bien, van a ser llamados a heredar. Recordemos que en primer lugar, o el primer lugar en todo caso, está ocupado por los descendientes, llamados herederos forzosos. El segundo lugar está ocupado por los ascendientes, que también son herederos forzosos. Entre los descendientes que ocupan el primer lugar, línea directa descendente, conforme vimos en la gráfica anterior, línea directa ascendente, los ascendientes en segundo lugar. El tercer lugar está ocupado por él o la cónyuge supérstite, ¿qué quiere decir? El esposo o la esposa que sobrevive al causante o a la causante, ¿no? El viudo o viuda en términos claros. Recordemos que el esposo o la esposa supérstite va a jugar, ¿sí?, en su concurrencia tanto con descendientes como con ascendientes. Cuando concurre con descendientes, cuando concurre con los hijos, ¿no? La esposa, hablemos solo como ejemplo que la esposa es la supérstite, la que ha sobrevivido, la esposa concurre junto con los hijos como si fuera un hijo más o una hija más.
Lo que quiere decir que a la parte del acervo hereditario del causante, si tuviera 3 hijos, tendría que dividirse entre 3, pero como la esposa está viva y concurre como una hija más, el acervo hereditario, la parte de la herencia que tiene él o tenía el causante, no solamente se va a dividir entre 3, sino entre 4 partes. ¿Ya? ¿Cómo estás, Jocelyn? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, bien, gracias, doctor. Bien. Entonces íbamos repasando antes de entrar al otro tema, lo que vimos de forma muy detallada, el anterior tema, que consistía en la sucesión legal. Les decía que no debemos olvidar que la sucesión legal, llamada también sucesión ab intestato o sucesión sin testamento, opera a falta de precisamente un testamento, opera a falta de la manifestación de última voluntad del testador. No ha dejado testamento, no hay testamento. Por tanto, es la ley quien se va a encargar de regular cómo, en qué condiciones se va a distribuir la herencia, llamemos así, entre los herederos. Cuando no hay testamento, es la ley quien regula cómo se va a repartir, cómo los herederos van a asumir, aceptar o recibir esa herencia. Y es precisamente en la sucesión legal donde la misma ley, decíamos hace un momento, establece la existencia de un orden jerárquico de 5 lugares. En primer lugar, el primer lugar está ocupado por los descendientes, línea directa descendente, ¿se acuerdan? Vimos la gráfica, tronco común o causante y la línea directa descendente. Hacia abajo está su hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto y así sucesivamente. El segundo lugar de ese orden jerárquico que la sucesión legal dispone está ocupado por los ascendientes, línea directa ascendente, hacia arriba del causante. ¿Quiénes están en la línea directa ascendente? Los papás del causante, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Aclarando además que vimos en esas 2 líneas que no existe un límite de grado, ¿no? No existe un límite que diga en la línea directa descendente solo se podrá heredar hasta el bisnieto. No, no existe. El descendiente que exista, que esté vivo y que puede y ha sido convocado a la apertura de la sucesión es el que va a heredar. El segundo lugar de los ascendientes tampoco tiene un límite de grado. ¿Sí? Si hay un bisabuelo que está vivo, ni modo. A falta de descendientes y esposa, va a heredar el ascendiente. No olvidemos el famoso principio de exclusión. El pariente más próximo excluye al más lejano. Decíamos que el primer lugar está ocupada por los descendientes. Solo cuando no haya descendientes van a ser convocados los ascendientes. ¿Me dejo entender? Solo cuando no haya el primer lugar, el segundo lugar va a entrar. Si no hay segundo lugar, recién va a entrar el tercer lugar que está ocupado por él o la cónyuge supérstite, es el cónyuge, la esposa o esposo que sobrevive al causante. Les decía hace un momento que este cónyuge o esta cónyuge va a concurrir a la sucesión legal del causante, ya sea con los hijos o ya sea con los ascendientes. Si no hay hijos, concurrirá con los ascendientes. Si hay hijos, concurrirá con los hijos. El cuarto lugar está ocupado por los parientes colaterales, que veíamos la anterior clase, también llamados simplemente legales, ¿cierto? Y el quinto lugar está ocupado por el Estado, llamado heredero irregular. No olvidemos tampoco que el cuarto lugar, que está ocupado por los herederos simplemente legales o los herederos colaterales, ¿sí? Implica a los hermanos, a los sobrinos, y si no hubiera estos, a los tíos carnales, de parte de padre o de parte de madre. Esos son los parientes colaterales, también llamados simplemente legales. ¿Listo?
Bien, eso es lo que vimos en la sucesión legal así de manera muy sucinta. ¿Está claro, Jocelyn? Sí, doctor, está claro. Bien. Lo que no debemos olvidar en la sucesión legal es el principio de exclusión, por favor. Tenemos que de memoria manejar que el pariente más próximo, sí, aleja al más lejano, excluye al más lejano. Esto en términos claros quiere decir que un ascendiente no puede concurrir a la herencia encima de un descendiente. Un colateral, un hermano, un sobrino, un tío carnal, no puede asistir a la herencia si existe descendiente, si existe ascendiente o existe cónyuge, ¿cierto? Porque si existe descendiente es el pariente más próximo, entonces va a excluir al más lejano que es el colateral. Es un principio bastante importante. Muchas veces se hace la consulta en oficina, dice, mire, mi tío ha muerto, ¿no? Y resulta que no tiene hijos, sus padres han fallecido, su esposa falleció hace tiempo y soy yo el único hermano que tiene. Entonces ustedes tienen que hacer la graduación. A ver, no hay hijos, no hay hijos, no hay descendencia, perfecto. Primer lugar, descartado. No hay padres, abuelos, bisabuelos, no, mucho menos. Segundo lugar, descartado, no hay ascendientes. Tercer lugar, esposa o esposo. Su esposa no ha fallecido hace tiempo también. O sea, no tiene ni hijos, no tiene ni padres, no tiene ni esposa, no tiene. Yo soy hermano. Quiero saber si me corresponde o no me corresponde la herencia. La respuesta, Jocelyn, ¿cuál sería? ¿Le corresponde o no le corresponde? A falta de hijos, a falta de padres, a falta de esposa. ¿Ingresa o no ingresa a la sucesión hereditaria? El hermano del causante. ¿Qué dices? Entonces, por ahí, Jocelyn. La respuesta es, si no hay descendientes, no hay ascendientes, es decir, no hay primer lugar, no hay segundo lugar y encima no hay esposa viva, el cuarto lugar está ocupado por los colaterales. Por tanto, este hermano sí podría concurrir porque no hay un pariente más próximo que lo excluya, que lo aleje. ¿Ya? Por eso es importante tomar en cuenta el principio de exclusión. ¿Listo? Bien. Veamos ahora el tema de hoy. Voy a compartir con ustedes. El tema de hoy lleva por título medios de exclusión, ¿sí? Medios de exclusión sucesoria. ¿Por qué motivos o razones podemos ser excluidos de una sucesión hereditaria? ¿Cuál es la forma de excluir o de excluirnos de una sucesión hereditaria? Y vamos a ver qué ocurre con la sucesión de ascendientes y otros descendientes. ¿Ya? Bien. El artículo 1097 del Código Civil habla sobre la sucesión de los padres. Y es precisamente lo que vimos en el anterior tema, sucesión legal, ¿cierto? ¿Qué nos dice sobre la sucesión de los padres? Al que muere sin dejar hijos
ni descendientes, es decir, hijos, nietos, bisnietos, suceden o heredan el padre y la madre o el que de ellos sobreviva, salvo los derechos del cónyuge, es decir, del esposo o de la esposa. ¿Qué nos está diciendo el artículo 1097? Nos está diciendo que cuando alguien muera y no tenga hijos ni descendientes de sus hijos, los que van a heredar son el papá o la mamá o los que de los dos sobreviva, cuidando de salvar el derecho que tiene él o la esposa o conviviente que esté viva. ¿Sí? Bien. El artículo 1099 habla de sucesión de otros ascendientes. Fijémonos lo que dice. Al que muere sin dejar hijos u otros descendientes, ni padres, ojo, ni padres, estamos hablando del causa en relación al causante, suceden los ascendientes más próximos en grado, por partes iguales, aun siendo de líneas distintas. ¿Cuál sería mi ascendiente directo primero? Mi padre, en primer grado. Mi otro ascendiente más próximo a mi padre, mi abuelo, segundo grado. Bisabuelo, tercer grado. Tatarabuelo, cuarto grado, y así sucesivamente. Cuando yo fallezca, no tengo hijos, no tengo nietos, no tengo bisnietos. Mis padres también han fallecido. Va a heredarme el ascendiente más próximo. De pronto mis abuelos viven. Ese es mi ascendiente más próximo. Entonces, mi abuelo es el que va a recibir los bienes que yo tenga, salvando también el derecho de mi esposa que haya sobrevivido. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, continuamos. Bien. ¿Cuándo se excluye al padre o a la madre? Perfecto. El 1097 y el 1099 nos dicen, al que muere sin dejar hijos ni descendientes, le heredan el papá o la mamá, o de ambos, o de estos el que esté vivo, cuidando y reservándose el derecho para el esposo o la esposa sobreviviente. Listo. ¿Cuándo se excluye? El tema de hoy trata de medios de exclusión sucesoria. Cuando se aleja de la herencia, se saca de la herencia al papá o a la mamá. El padre o la madre no heredan al hijo reconocido después que murió. ¿Sí? Al hijo reconocido, pero reconocido una vez que ha muerto, no le pueden heredar el papá o la mamá que le han reconocido. Quedan excluidos. ¿Por qué? Porque se considera que al haberlo reconocido después de muerto, el único fin que perseguía ese trámite era el de recibir la herencia. ¿Ya? Por eso se los excluye, se los aleja de la sucesión hereditaria del fallecido. A excepción, si el que falleció ya había gozado, ya había disfrutado de la posesión de estado en vida. Una vez más vamos a reiterar qué es la posesión de estado, que ustedes lo conocen perfectamente porque ya lo hemos hablado. La posesión de estado es la circunstancia, la situación en la que una persona se muestra frente a la sociedad, a la colectividad. Y el hecho de mostrarse o mostrar algo a la colectividad, a estos o a nosotros, que somos la sociedad, nos hace suponer, nos hace presumir que seguramente hay alguna circunstancia, alguna relación. Siempre les hice el ejemplo. ¿Qué pasaría si yo me traslado al lado de sus domicilios, hago mi mudanza,
Y a partir de mañana me ven salir cada mañana con una niña de unos 8 o 9 años. Salimos en la mañana, volvemos a mediodía, al día siguiente lo propio. ¿Qué es lo que pensarían? Con seguridad pensarían que sería mi hijita, lo más probable, debe ser su hijita, sale con ella, vuelve con ella, parece que la lleva al colegio, la recoge del colegio. A eso se llama posesión de Estado, a esa situación, circunstancia e inclusive actos que una persona realiza que hacen presumir frente a la sociedad una determinada situación, posesión de Estado. Si incluso entonces de haber sido reconocido el fallecido ya había mostrado una posesión de Estado por parte de los papás, se va a considerar una excepción para no ser excluidos. Pero si el papá o mamá ha reconocido al causante una vez de muerto, no reciben la herencia. Son excluidos de la sucesión hereditaria. ¿Ok? Bien. Sucesión del adoptante. Acá entramos a la figura de la adopción, que estoy seguro ustedes ya lo han visto en derecho de familia. El proceso de adopción, como ustedes saben bien, es aquel mediante el cual una persona adopta a otra, otorgándole identidad, otorgándole apellido, otorgándole filiación. Así, definido de la manera más fácil posible. Lo que quiere decir que si yo adopto a un hijo, ese hijo va a tener los mismos derechos que cualquiera de mis hijos. Es mi hijo adoptivo. Le he dado mi apellido. ¿Sí? El adoptante soy yo, porque yo estoy adoptando. Veremos qué establece el artículo 1100. El adoptante, o sea yo, sucede al hijo adoptivo. Si fallece el hijo que yo adopté en su momento, y este fallece sin dejar hijos, es decir, sin dejar descendientes, ascendientes ni parientes colaterales hasta el segundo grado, yo lo heredo. Me corresponde como padre adoptante. Pero si tiene descendencia, lógico, el pariente más próximo excluye al más lejano y su descendencia es mucho más próximo que yo, ¿cierto? A eso se refiere. Sucesión del adoptante, ¿no? Lo que acabamos de hablar. Yo únicamente voy a heredar los bienes de mi hijo adoptivo cuando él muera y no tenga descendientes, no tenga ascendientes, no tenga ni parientes colaterales. ¿Ya? Hermanos, quiere decir. Perfecto. ¿Cuándo es excluido un adoptante? Un adoptante va a ser excluido cuando exista un juicio en contra de la adopción que él realizó. Si la sentencia de ese juicio sale dejando sin efecto la adopción, lógicamente que no va a heredar el adoptante ningún bien del hijo adoptado. ¿Por qué? Porque por sentencia esa decisión ha sido revocada, ha sido modificada. Entonces, en ese caso, el adoptante va a ser excluido de cualquier sucesión hereditaria. Bien, continuemos. Sucesión del adoptante y su exclusión. 1095. Sucesión de los hijos adoptivos, es decir, a los hijos que los adoptamos. El hijo adoptivo y sus descendientes, ojo, el hijo adoptivo, yo he adoptado un hijo, y sus descendientes, los hijos de mi hijo adoptivo, heredan al adoptante en igualdad de condiciones con los hijos que después de la adopción pudo llegar a tener este último. ¿Qué quiere decir? Que si yo adopté en su momento a un hijo, lo adoptado es mi hijo adoptivo, y posteriormente nacieron otros 2 hijos más con mi esposa, los 3
incluido el adoptivo, el adoptado, los tres junto a mis dos hijos, van a poder concurrir en igualdad de condiciones a mi sucesión hereditaria. Los tres, indistintamente de que uno sea adoptado y que los otros dos no lo sean, los tres van a concurrir en igualdad de condiciones a la sucesión hereditaria. Exclusión del adoptado. ¿Cuándo se lo va a relegar al hijo que yo he adoptado? Sin embargo, el adoptado queda excluido de la sucesión si existiendo juicio para revocar la adopción por un hecho imputable a él, la sentencia revoca la adopción. Lo mismo que para el adoptante, ¿sí? Se aplica al adoptivo. ¿Ya? Para el adoptante se aplica lo mismo para el hijo adoptado. ¿Por qué? Porque son las mismas circunstancias. Concurrencia y exclusión del cónyuge. Ajá. Todos sabemos que en la sucesión legal, así lo hemos visto, que el cónyuge o la cónyuge supérstite hereda junto a los hijos o hereda junto a los padres. Lo hemos visto. Vamos a ver qué dispone el artículo 1102 cuando señala sucesión del cónyuge, es decir, de la esposa o del esposo. Al que muere sin dejar hijos o descendientes, ni padres o ascendientes, es decir, no tengo hijos, no tengo padres, va a heredar el esposo o la esposa supérstite. Todito. Porque si no hay descendientes, que es el primer lugar, no hay ascendientes que ocupan el segundo lugar, pero sí hay cónyuge que le corresponde al tercer lugar, se le va a reconocer el derecho a la cónyuge. 1103, concurrencia del cónyuge con los hijos. Cuando el cónyuge, es decir, el esposo o la esposa que sobrevive, asiste a la apertura de la sucesión hereditaria, es decir, cuando fallezca el causante, ¿no? La esposa viva va a poder, como dijimos, presentarse como una hija más. Es decir, si tenía 3 hijos el causante, su porción hereditaria, su acervo hereditario se va a dividir no solo entre 3, sino entre 4. El 1103 establece de forma clara que el cónyuge o la cónyuge tiene derecho a una cuota igual de herencia que cada uno de los hijos. ¿Sí? Eso cuando el cónyuge o la cónyuge asiste a la herencia junto con los hijos. El 1104 habla de que el cónyuge concurre, pero ya no con los hijos, sino con los ascendientes. Cuando la esposa vive y no hay hijos y fallece el esposo, pero existen padres que ocupan el segundo lugar en la ascendencia, ¿sí? Se da la figura de la concurrencia del cónyuge con los ascendientes. Y en este caso, a la cónyuge, ¿sí?, del acervo hereditario que le pertenecía al causante, se le da la mitad. Y la otra mitad se le entrega a los padres. ¿Se dan cuenta? De ahí que les decía hace un momento en la rememoración de la anterior clase, que en la sucesión legal, ¿cierto?, se respetan a rajatabla los 5 lugares que la sucesión legal establece. Descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales y estado. Cada uno de estos va a asistir solo cuando falte el otro a la sucesión hereditaria. Yo, reitero, hermano del fallecido, solamente me permito entregar su herencia, ¿sí? Me permito recibir más bien su herencia, si no hay hijos, no hay padres y no hay esposa.
¿cierto? Por eso dice concurrencia del cónyuge con los ascendientes y también concurre con los descendientes. A ver. El 1105, sucesión del cónyuge sobreviviente en los bienes propios y los bienes comunes del causal. El derecho sucesorio del cónyuge sobreviviente se hace efectivo en las proporciones señaladas por este código, tanto en los bienes propios del causante o en los bienes comunes. A ver, ¿por qué esa distinción de bienes propios, bienes comunes? Los bienes propios son los bienes que una persona tiene, ¿cierto? Propios. Y los comunes son los que se comparten con todos, comunes, de uso común. Entonces, cuando la apertura de la sucesión se produce, todos los bienes del que ha fallecido son reunidos en un lado. Y entre esos bienes van a haber bienes que antes de casarse ya se compró, y también van a haber bienes de que después de casarse se compraron algunas cosas. A eso se llaman bienes propios, lo que yo me compré antes del matrimonio y lo que normalmente he comprado ya después o dentro del matrimonio. ¿Sí? Entonces es importantísimo tener en cuenta todo esto para efectos de no solamente conocer, sino también, les decía, asesorar hasta en casa. ¿Qué ocurre con esta clase de figuras cuando se presenta algo así en la oficina, ¿no? Y ustedes puedan contestar con toda seguridad y certeza. ¿Cuándo se la saca al cónyuge o a la cónyuge de la sucesión? Cuando no tiene lugar en la sucesión hereditaria. Cuando la ley no les reconoce ningún privilegio para poder heredar. A ver, el artículo 1107, exclusión del cónyuge en la sucesión, nos dice que la sucesión hereditaria del cónyuge o la cónyuge sobreviviente no tiene lugar cuando el matrimonio se celebra hallándose enfermo el otro cónyuge y su muerte acaece dentro de los 30 días siguientes como consecuencia de aquella enfermedad. Una causal. 2. Existe sentencia de separación pasada en autoridad de cosa juzgada, en la cual se reconoce al sobreviviente como culpable de la separación. Lo establece el Código Civil. 3. Por propia voluntad y sin causa moral ni legal, se había separado de hecho de su cónyuge y la separación dure más de un año. Son causales de improcedencia. El artículo 1108, que lo vamos a leer acá completo, permítanme por favor. Ya, 1108, establece la sucesión del conviviente en las uniones conyugales libres. Las uniones conyugales libres o de hecho reconocidas por la Constitución Política del Estado y el Código de Familias respecto a los convivientes, efectos sucesorios similares a los del matrimonio. ¿Sí? Similares a los del matrimonio. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son las causas por las cuales se puede excluir a un heredero. Reitero, excluir quiere decir sacar, relegar. Y ahí están claramente definidas cuáles son los medios de exclusión sucesoria. ¿Cómo me puedo salvar de esta herencia? Más o menos así. ¿Cómo, por qué causales me pueden sacar de la herencia? Me pueden excluir. Ustedes acaban de ver. Es una de las causales o más de las que, como les digo, se utiliza en despacho.
¿cierto? Y siempre preguntar por qué causal ha sido alejado. Otros dicen, estoy después de 30 años queriendo visitar, ¿por qué no lo ha visitado? Podría ser que se esté generando una causal de despido, ¿cierto? Entonces, lo importante a tomar para efectos de o invalidar una, no llamemos candidatura, llamemos una postulación al papel de heredero, porque si hay un heredero y ve que hay muchas deudas, lo más coherente no es tapar el sol con un dedo. Lo más coherente es averiguar, promover un concurso de acreedores para que sea el juez, con el monto que yo le estime contar, diga, hay este monto. Parte de la sucesión hereditaria, ¿cierto? Entonces son esos detalles que hay que cuidar al momento de poder brindar algún asesoramiento, chicos. Saraí, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, Saraí, ¿de dónde apareces? Nomás, doctor, ¿cómo está? Bien, ¿qué es de los compañeros? Jocelyn se ha dormido, ¿qué ha pasado? Ah, ¿solo estoy yo? Cierto, solo estoy yo. Hasta hace un minutito, porque estaba Jocelyn junto a ti, Oh, qué raro, doctor. o su señal ha caído. Tal Podría vez ser, debe ser eso. podría ser. Bien, Que a mí cada vez me... pero es importante que sepamos, les decía, cuáles son los medios por los que se puede excluir a estos herederos, descendientes, ascendientes, cónyuges. Como siempre, el principio de exclusión funciona a cabalidad. ¿Listo? Bien, a ver, Sí. tendríamos que estar a 3 minutos de poder terminar la primera grabación. En la segunda, tomando en cuenta que no es difícil el temita que hemos abordado y además es así de cortito, vamos a ingresar a ver el otro sistema de sucesión hereditaria, que es la sucesión voluntaria o la sucesión testamentaria. Vamos a empezar a conocer el testamento como tal. Doctor, Sí, ¿y los segundos parciales cuándo es más o menos? si mal no recuerdo, la primera semana de junio o la segunda semana. Y en este tiempo vamos a tener otras tareas más, Sí, porque yo estoy preocupada por mi nota. ¿Se acuerda ¿has que el primer arreglado ya parcial no todo? pude dar? No, doctor, no pude darlo, pues, No, y lo pero has dejé ahí. arreglado ya toda la situación de inscripción, todo en la universidad. Ah, sí, no, de inscripción sí, pero para poder retomar el examen tendría que mostrar 3 documentos, que era un certificado de defunción o por enfermedad, y no, pues no eran ninguno, no valía mi argumento, mi fundamento, no valía el no haber pagado. Eso me dijo el doctor Unzueta, entonces lo dejé pasar el primer parcial. Ay, ya. O sea que tienes que sacar 35 sobre 35. Ay, Claro, pero sí hay tarea, doctor, no puede dar unas tareitas, ¿por qué? No, pues la tarea nada que ver. pero suma puntos, pues, doctor, alguito, por lo ¿Qué? menos. No ¿Va a haber sé. trabajos? Claro que va a haber trabajos, eso sí, ¿no? Pero tienes que dar un excelente examen, Ay, ¿o no? tengo que, sí, tengo que. Ni Dar modo. un excelente examen. Ya, doctor, ¿Listo? lo voy a intentar. No, no tienes que intentar, tienes que sacar. Sí. Bien, a ver, estamos llegando a finalizar la primera grabación. Cortaré acá para no estar cortando el documental ni el avance de la sucesión testamentaria y enseguida les paso por WhatsApp el link. ¿Listo? Ya está bien, doctor. Ya, en un segundo.